Rocío, ¿cuál es realmente actualmente en nuestro país el tiempo que se aplica o se le concede ese beneficio a las mujeres? Nuestro país tiene uno de los periodos más bajos que existe, 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. En realidad, en Europa están los países con las mejores políticas de protección de maternidad. Los países nórdicos, sobre todo, tienen excelentes periodos y ellos han realizado estudios para evaluar estas políticas sociales que les han resultado. Primero, no solamente no tuvo impacto en la contratación de las mujeres, porque se suele decir, cuando se amplía el periodo de maternidad, se deja de contratar mujeres. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque estos países no solamente ampliaron el periodo de maternidad para las mujeres, también casi equipararon la misma licencia para los hombres, teniendo en cuenta que es una responsabilidad compartida la crianza del bebé. Y vemos ya cómo están los periodos de licencia de maternidad en Europa. Vemos, por ejemplo, Suecia. Es un país que tiene la licencia de maternidad de 480 días, 16 meses. En Noruega tienen 392 días, 56 semanas y tienen una doble modalidad. O puedes optar por tomarte esas 56 semanas con el 80% del salario o 46 semanas con el 100% de tu salario. En Bulgaria tenés hasta 2 años de permiso de maternidad. 1 año te pagan al 100% y el siguiente cobras el salario mínimo si optás por seguir con el permiso por maternidad. En España, por ejemplo, tienen 112 días, 16 semanas. Y en todos estos países tienen periodos obligatorios para las mujeres y luego tienen periodos en el que se puede optar porque el padre tome este permiso de maternidad y se haga cargo también de la crianza del niño. Lo resaltante es que acá, hasta que la criatura cumpla 1 año, 6 meses, la mamá tiene derecho a quedarse en la casa a cuidar de su hijo. Por supuesto. Y vemos en América Latina, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo habla de que se necesitan al menos de 14 semanas para garantizar una buena crianza del niño. ¿Qué es lo que se recomienda? 6 meses de lactancia. Y 14 semanas es un periodo que se acerca bastante a estos 6 meses que se recomienda para suministrar la leche materna al niño. Vemos en América Latina, solamente son 8 los países que se acercan a este periodo y que están por encima de las 14 semanas. Les mostramos, por ejemplo, en Brasil tienen 17 semanas de licencia de maternidad que se aplica en el sector público y hasta 26 semanas en el sector privado. En Chile tienen 6 meses y puede extenderse hasta 7 meses y medio inclusive. Son 2 modalidades que tienen en Chile. En Cuba tienen 18 semanas y en Venezuela también tienen 18 semanas, todos con un alto promedio de salarios que se contempla para las mujeres. ¿Qué pasa con Paraguay? Paraguay tiene 6 semanas antes, 6 semanas después, 50% del salario de la mujer es el subsidio que contempla IPS y algunas empresas se hacen cargo del otro 50% para las mujeres. Acá les muestro lo de Paraguay. 6 semanas antes y 6 semanas después. ¿Qué es lo que está pasando con este permiso que existe en Paraguay? Primero, ¿por dónde cobran las mujeres el subsidio? A través de IPS. ¿Y qué pasa con IPS? La normativa de IPS está desfasada. IPS tiene su normativa que data de 1949. En esta época, 50 años, 60. En esta época el porcentaje de mujeres trabajadoras era bastante bajo, ni se aproxima a la cantidad de mujeres que están trabajando actualmente. Casi el 40% de los hogares en Paraguay son monoparentales y de estos son mujeres las cabezas de hogar, para tener en cuenta. Y después en el resto, casi en la mayoría de los hogares trabajan tanto el padre como la madre, así que están en igualdad de condiciones. Y no es en el caso que es una excepción nomás que la madre esté trabajando. ¿Qué pasa con IPS? Su normativa solamente contempla 3 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Es decir, te cubren solamente 9 de las 12 semanas de permiso que te contempla de permiso de maternidad. ¿Y qué te pasa con las otras 3 semanas? ¿Quién absorbe? ¿Cómo que queda? Y va a tener que afrontar únicamente la trabajadora si es que tiene que salir esas 12 semanas o si no va a tener que trabajar por lo menos hasta 3 semanas antes del parto, si es que no quiere quedarse con 3 semanas sin recibir ingresos. Y luego les cuento acerca de este proyecto de ley que es presentado por el diputado liberal Juan Félix Bogado Tatter. Él plantea, les muestro, 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Es lo que contempla nuestra legislación ahora. Y la modificación el proyecto
del diputado Juan Félix Bogado Táter dice extender esto a 6 meses. Luego plantea cobrar el 100% del salario y que IPS luego vaya descontando mensualmente de los aportes hasta reunir ese monto de subsidio que suele pagarte habitualmente. Porque ¿qué es lo que pasa ahora con las mujeres que tienen permiso de maternidad? Demora demasiado cobrar ese subsidio, para empezar. ¿Y qué pasa? Ya volvieron a trabajar y todavía no se les paga. Inclusive su bebé, hasta algunas ya cumplió su primer año y todavía no están cobrando ese subsidio del 50% que IPS les prometió. ¿Qué pasa? Eso es por una falencia de gestión del Instituto de Previsión Social también, que no se está pagando. No solamente en el caso de maternidad, pasa lo mismo con los accidentados, con las personas que cobran el subsidio por enfermedad. Hablamos con el abogado Pedro Halley, él es asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social y está también estudiando este proyecto de ley, y él nos explica que va a haber una complicación en cuanto al estudio de esta modalidad que plantea el diputado Bogado Táter de ir descontando a futuro de los aportes, de modo a que las madres no se vean afectadas por ese retraso en el pago del subsidio. Y él decía que habría que revisar y explican el por qué existe una especie de complicación a aplicar esta modalidad. Lo escuchamos al abogado Pedro Halley. Ingresa al Seguro Social como una masa dineraria 23%, que se redistribuye ahí recién en los distintos fondos de salud y maternidad y de jubilación y de administración general, en porcentaje establecido en la ley. No existe una distribución por riesgo. Entonces, ¿cuánto yo le voy a descontar a un empleador posteriormente si yo no sé cuánto es lo que va efectivamente a maternidad o va a accidente laboral o va a salud? Ese es un trabajo más de fondo que hay que hacer a posteriori, pero también es una alternativa válida, ¿verdad? 14 semanas es lo que contempla este convenio de la Organización Internacional del Trabajo como permiso mínimo de maternidad para proteger tanto a la madre como al niño. En Paraguay reconocen que estamos muy desfasados en este sentido en cuanto a la protección de la maternidad. Y el abogado Pedro Halley explica que se está trabajando en la modernización de la normativa del IPS, por lo menos para equipararla de lo que contempla el Código Laboral que está vigente desde 1993. Y nos explica que otros aspectos tampoco están contemplados por la normativa vigente. Lo escuchamos de vuelta al abogado Pedro Halley. Paraguay, la legislación paraguaya en protección de la madre y del niño tiene que adecuarse a ese plazo. Estamos en falta, ya sea a las normas OIT o a la legislación comparada en general, que protegen con mucho más énfasis, como lo hace nuestra misma Constitución, la maternidad y al recién nacido. Cuando decimos, por ejemplo, que la licencia por maternidad es por 6 semanas posteriores, como dice la ley de IPS, o por 9 semanas posteriores, como dice el Código Laboral, posiblemente nos estemos quedando cortos. ¿Por qué? Porque las diversas patologías médicas posparto hacen que muchas veces la mujer o el niño necesiten mucha más licencia y mucha más atención. Hablo de los partos gemelares, de los partos en terapia que van a terapia intensiva, hablo de la muerte de la madre, hablo del padre que queda haciéndose cargo de la criatura y que no tiene ninguna licencia. Ninguna licencia para el padre. Tengan en cuenta, por ejemplo, en casos en los que actualmente la madre fallece tras el parto, el padre no tiene ningún permiso legal para hacerse cargo de la crianza del niño, opta por unos permisos adicionales que logra conseguir si es que consigue algún permiso de su empresa, pero eso no está contemplado tampoco en la normativa actual. Tengan en cuenta que los países que lograron grandes avances son los países desarrollados que tuvieron esa visión de ver la importancia de aplicar este tipo de políticas sociales, de proteger la maternidad y sobre todo fomentar la lactancia materna. Necesita al menos de 6 meses de lactancia materna el niño, es lo que recomiendan los organismos internacionales especializados en salud. Javier y Nico. Bien, gracias Rocío, muy amable.